Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Hola, mi nombre es Carlos Cámara y esto es Al otro lado del micrófono. Mientras Jorge se adentra en su segundo mes de bipaternidad, aquí seguimos sus fans trayéndote más noticias y más curiosidades del mundo del podcasting. Un tema al que no he visto que se le dé demasiada importancia cuando se habla de los podcasts es la accesibilidad de nuestros podcasts. Total, al final eso es para personas que no ven, ¿verdad? Y al final pues hay pocas imágenes en un podcast. Pues no, yo también pensaba así hasta que me puse a investigar un poquito más al respecto. El caso es que aunque los problemas de visión son los que todos tenemos en mente cuando se habla de accesibilidad, hay muchos otros problemas que pueden darse en las diferentes personas, como por ejemplo hay personas que pueden tener problemas motores y no pueden moverse con el ratón en la pantalla tan fácilmente, o no pueden manejar un móvil con la misma facilidad que el resto de personas. También puede haber problemas auditivos, que no tiene que ser que la persona no oiga por completo, sino que a lo mejor pues no escucha bien en algunos casos o en algunas situaciones. También pueden ser problemas cognitivos, que no lleguemos a entender muy bien lo que decimos. Por ejemplo, cuando tú estás haciendo esa lista de tareas y alguien te dice algo y te pregunta y tú no has parado de hacerla, pero quieres responder a la pregunta y te das cuenta de que en realidad no has entendido nada, bueno, pues en ese momento eres un poquito discapacitado y necesitas de accesibilidad. Es algo que en tu caso es temporal porque se va a parar en el momento en el que le prestes más atención a la otra persona, pero es algo que puedes experimentar en tus propias carnes. Bueno, pues hay mucha gente que tiene esos problemas durante toda su vida. Entonces, bueno, pues con la accesibilidad podemos intentar acercar el podcast, nuestro contenido, a estas personas. Y hoy quiero contarte algunas formas para mejorar la accesibilidad del podcast, para que muchas más personas puedan disfrutar de tu contenido. La primera cosa de la que quiero hablarte es, por supuesto, de la transcripción del audio al formato texto. Igual que cuando estamos hablando de accesibilidad web, lo que se nos viene a la mente son los problemas visuales. En el caso de un podcast, siendo el audio el contenido más principal y fuerte, pues lo que se nos viene a la mente son las deficiencias auditivas. Así que para que nuestro contenido llegue a todo el mundo, tendremos que ofrecer una alternativa que no sea solo de audio. Es más, te cuento que uno de los oyentes que más te interesa que te escuchen, que tiene peores deficiencias auditivas, es Google. Es cierto que es capaz de leer o de escuchar algunos podcasts y de transcribirlos, pero todavía no tiene la misma comprensión y la misma capacidad de entenderlo que tendría si fuera en formato texto. Así que, sabiendo que Google también es un oyente de tu podcast y que le interesa escucharte, o a ti te interesa que te escuche y que te entienda bien, quizá te parezca mucho más atractiva esta propuesta. La parte más laboriosa de esta transcripción, no te lo voy a negar, es pasar todo nuestro contenido de audio a texto. A no ser que seas de esas personas que se hacen un guión muy detallado y se pone a leerlo delante del micrófono, pues posiblemente tendrás que contratar a alguien o hacer tú mismo esa transcripción. Tendrás que transcribir todo ese audio, todo lo que has dicho mientras que estabas delante del micrófono a texto. Además, si tienes varias personas en tu podcast, pues puede hacerse un poquito más complicado. Lo puedes hacer a mano. Y yo he hecho algún experimento con eso. Y te puedo decir que personalmente tardé entre 2 y 3 veces más de la duración del audio en transcribirlo a mano. Pero oye, es una opción. Y tampoco además conseguí una transcripción completa 100%, sino que bueno, fue más bien una interpretación en texto del audio. Pero bueno, puede ser una opción si te apetece, y además así puedes revisar tu contenido, vas viendo cómo vas hablando, vas viendo problemas que tienes mientras que estás delante del micrófono. Y bueno, también te puede ayudar a mejorar. El caso es que si no tienes ese tiempo, también hay servicios que lo hacen automáticamente. E incluso algunas plataformas como Spreaker te ofrecen este servicio de transcripción directamente para que puedas convertir tus audios a texto. Estos servicios suelen cobrarte por palabra escrita. Algunos también te cobran por duración. Depende del
contenido y del servicio que sea. Yo los he probado también, varios de ellos, y realmente no quedé muy contento con el resultado porque les cuesta bastante entender mi acento en muchos casos, y en otros pues cuando mencionaba marcas o palabras técnicas o palabras que son anglicismos que incorporo en mi lenguaje, pues no lo hacían demasiado bien, no lo transcribían demasiado bien. Entonces al final dejé de usar este tipo de servicio. No obstante, para empezar, si quieres darle una oportunidad a esto de transcribir el audio, y te recomiendo que lo hagas, tienes dos trucos que encontré y que me parecían muy interesantes. Por un lado, puedes usar el servicio de dictado de alguna aplicación como Google Docs o Dragon Speaker o, en fin, cualquier aplicación que te permita dictarle y ella escribir. Para eso solo necesitas pues tener un altavoz donde vayas a reproducir tu audio y un micrófono que esté conectado a esa aplicación de dictado y darle a reproducir, y con eso, bueno, pues a ver qué consigues, ¿no? Con eso consigues pues una transcripción más o menos interesante. Hay otra técnica también muy fácil de hacer, y es que simplemente tienes que añadirle pues una imagen a tu audio y convertirlo en un vídeo y subirlo a YouTube. YouTube automáticamente, para todos los vídeos que suben, genera una transcripción de texto, genera los subtítulos del vídeo. Entonces con esos subtítulos te los puedes descargar y después ya puedes trabajarlos un poquito, adaptarlos corregirle las pequeñas cosas que no haya detectado correctamente, y por supuesto también hacerle las modificaciones que es necesaria y ofrecerlo como transcripción de tu audio. Fíjate que con estas dos opciones son bastante sencillas de seguir y puedes conseguir una transcripción bastante interesante, especialmente si no tienes un acento como yo y no incluyes muchos tecnicismos, ni muchos anglicismos, ni muchas palabras raras que el transcriptor no pueda entender. Finalmente está el tema de dónde publicamos nuestro podcast. Si tienes una página web propia, no estaría de más que le dieras un vistazo a cómo estás mostrando tu contenido, y ahí sí vas a tener en cuenta las deficiencias visuales y motoras que pueda tener el usuario, ¿vale? Entonces tendrás que comprobar si el contraste es adecuado, tendrás que comprobar que se puede acceder con el ratón fácilmente a todos los sitios, que el reproductor que estés utilizando sea adecuado. Esto da para episodio largo de al otro lado del micrófono, pero sería muy interesante que lo hicieras, y por supuesto incluye el enlace a esa transcripción que has conseguido para que todos los usuarios puedan verlo. Finalmente, si no tienes una página web propia, pues tendrás que echar mano de poner un enlace en la descripción de tu podcast. Entonces, bueno, pues en ese enlace indicas que pones el fichero de transcripción en algún servicio de descarga o de visualización web, y entonces, bueno, pues le pones el enlace al mismo para que los usuarios puedan acceder cuando lo vean en iVoox o en Spreaker o en el directorio en el que estés, en la plataforma con la que tengas todos tus podcasts. Y nada más, ahora me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.